¿Por qué aceptaron las FARC iniciar conversaciones para alcanzar la paz? En primer lugar, la doctrina para la seguridad democrática y la estrategia de mano dura puesta en marcha por el anterior presidente, Álvaro Uribe, junto al Plan Colombia de los Estados Unidos, le causaron un daño importantísimo a las FARC, que veían cómo día a día sus fuerzas eran diezmadas. De hecho, en poco tiempo las fuerzas de seguridad colombianas acabaron con la vida de importantes dirigentes de la organización, como fue el caso, por ejemplo, de Raúl Reyes, Mono Jojoy o Alfonso Cano. Además, el cada vez mayor uso de tecnologías como los drones y los seguimientos por satélite hacen hoy muy difícil esconderse, con lo que se puede decir que la suerte estaba prácticamente echada. En segundo lugar, el régimen chavista demostró que era posible y más efectivo hacerse con el poder mediante estrategias políticas. Y por cierto, si algo tenían las FARC, eran dinero para lograrlo. ¿Por qué estar en la selva corriendo el riesgo de ser bombardeados si se puede conquistar el poder desde cómodo despacho, además con el apoyo y el asesoramiento de los amigos chavistas? ¿Cuál ha sido el papel del presidente Juan Manuel Santos? Pues lo cierto es que el papel de Santos ha sido muy controvertido, tanto que incluso apoyando su iniciativa de impulsar las negociaciones para la paz, no me veo capaz de defender bajo ninguna perspectiva la estrategia que ha seguido durante el proceso. Su incomprensión por los problemas que comenzaba a padecer la banda y su empeño por obtener un histórico éxito político llevó las negociaciones por unos derroteros sorprendentes. En primer lugar, redujo la presión del ejército y las fuerzas del orden sobre los guerrilleros, de tal forma que, claro, según todas las estimaciones disponibles, el negocio de la droga, tanto a nivel de cultivo como de producción y distribución, ha repuntado muchísimo en los últimos años, fortaleciendo con ello la posición de las FARC. La guerrilla de las FARC continúa vinculada al narcotráfico pese a las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia. Lo denuncia el jefe de la policía antinarcóticos del país. Segundo, aceptó negociar sin que las FARC hubiesen suspendido siquiera sus operaciones criminales, de tal forma que durante la negociación esta panda de criminales acabó con la vida de más de 1.500 policías y militares. Negociar amistosamente mientras esos salvajes cometen semejante barbarie es de locos. Tercero, no fijó ningún plazo límite para la negociación, de tal forma que lo que tenía que haber durado meses, duró años. Y es que esta posición era muy cómoda para los jefes de la guerrilla. Estaban cómodamente instalados en La Habana, disfrutando del clima y los encantos caribeños. Seguían haciendo mucho dinero con sus actividades delictivas y encima podían reorganizarse. Por si fuese poco, la negociación era conocida y además se desarrollaba en Cuba bajo el cobijo del régimen castrista, lo que en definitiva suponía más presión para el gobierno colombiano. No se puede olvidar la importancia vital de este gesto nuestro para el arribo al feliz puerto del acuerdo final. Es decir, Juan Manuel Santos hizo todo lo contrario de lo que se supone que hay que hacer en una situación así. Y claro, estas cosas luego se notan en el resultado. ¿Por qué es tan controvertido este acuerdo de paz en Colombia? Pues básicamente lo es porque buena parte del pueblo colombiano entiende que los miembros de las FARC han obtenido demasiadas prebendas, es decir, demasiadas concesiones. Hay quien considera que incluso el gobierno ha llegado a faltar al respeto a la memoria de todas las víctimas. Cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo. Yo no me estoy arrepintiendo de haber hecho lo que haya hecho. Quizás. El documento final tiene casi 300 páginas, con lo que os podéis imaginar que únicamente podremos destacar de una forma sintética las cuestiones más relevantes. De hecho, la primera parte del acuerdo de paz se centra en políticas agrícolas y rurales. Tal cual, el gobierno de Colombia ha consensuado un programa político con el grupo terrorista. Un programa además muy escorado a la izquierda que contempla las zonas de reserva campesina se han convertido en áreas del control del terrorismo. Y casi lo que es peor, en el futuro no se podría modificar. En segundo lugar, el acuerdo no exige arrepentimiento y además contempla en la práctica la impunidad por todos los crímenes, incluidos los delitos de sangre y narcotráfico. En esta línea, para aquellos que confiesen crímenes contra la humanidad no habrá penas de cárcel, sino penas alternativas, dictadas por un tribunal especial donde la propia banda estará en cierto modo representada. Tercero, se contempla la transformación de la guerrilla en un partido político, que tendrá, ojo, incluso reservados 5 asientos en el Senado y 5 asientos en la Cámara de Representantes, que podrán ser elegidos a dedo. Además de crearse 16 circunscripciones especiales que por supuesto estarán bajo control de la banda. Si los colombianos aprueban el acuerdo, el peligro a largo plazo es que la guerrilla explote las concesiones políticas para socavar la democracia. Cuarto, los líderes de las FARC no tendrán que pagar indemnización alguna a las víctimas y podrán conservar intactas la inmensa fortuna acumulada
mediante la extorsión y el narcotráfico. El Estado pagará por ellos a las víctimas. Quinto, los más de 7.000 guerrilleros que forman la organización recibirán importantes subsidios del gobierno para facilitar su tránsito a la vida civil. Así, algunos cálculos estiman en torno a los 275 millones de pesos, unos 90.000 dólares estadounidenses, el dinero que le costará a la hacienda pública cada guerrillero. Así, por todo ello, no nos puede resultar extraño que un acuerdo de paz llamado a hacer historia sea tan polémico y que figuras tan relevantes como los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana se opongan fervientemente a él. Esto no es un acuerdo, este es un sometimiento del Estado a las propuestas del grupo narcoterrorista FARC. Y es que no resulta nada sencillo. Por un lado está el loable deseo de alcanzar la paz de una vez por todas. Por otro lado, evitar que quienes han causado tanto dolor se acaben saliendo con la suya y condicionen por décadas la sociedad y la política colombiana.